Seguimos con más información, Luciana. Muchas gracias, Juan Pablo. Café, una droga psicoactiva, a un placer que nos podemos dar muchas veces al día o hay un límite. Vamos a hablar sobre el café y su toxicidad con el jefe de toxicología del Hospital Fernández, Carlos Damín. Muy buenas tardes, muchas gracias por estar aquí. Un gusto, como siempre, gracias. Carlos, ¿el café es sano? ¿Tenemos que tener límites? ¿Cómo lo ve un médico? Bueno, depende de la cantidad. Ajá. El café, hay algunos trabajos que han demostrado que el café puede ayudar en determinado momento del día, básicamente en la mañana, en personas por lo menos adultas. En los adolescentes hay una cantidad mucho menor que en la de los adultos que puede ser beneficioso. Ajá. Y algunos hablan de que en los niños a partir de los 5 años y algunos de los 3. Menos de 3 debería no consumirse nada de café como beneficioso. Y también hay algunos trabajos que dicen que no debería consumirse después de las 5 o 6 de la tarde. Bien. Vayamos primero a los adultos. ¿En qué sentido es beneficioso tomar café? Bueno, porque en algunos casos se habla de que puede funcionar como un regulador del sueño, mejora la atención, puede mejorar el estado de atención, sobre todo a la mañana. ¿Ese es el carácter de droga psicoactiva? A ver, una droga psicoactiva, lo que llamamos una sustancia psicoactiva, es cualquier sustancia que produce una alteración del estado de conciencia. Claramente la cafeína es una de ellas. Sí. ¿Por qué? Porque produce una cosa de despertar, produce una activación del sistema nervioso. ¿Es inmediato ni bien tomamos esa taza de café? Sí, en cuestión de minutos comienza a tener un efecto de amina despertadora. Está junto dentro del grupo, podríamos hablar de lo que son todas las aminas, las aminas que llamamos los médicos, todo un grupo de sustancias que producen estimulación. Hay otras que producen depresión y hay otras que producen alteración del estado anímico. Que bueno, en el caso de la cafeína está dentro del grupo de las estimulantes. Ahora, decía recién que hasta cierta hora del día. ¿Cuál es la hora límite para tomar un café? Se habla de que entre las 5 o 6 de la tarde sería lo ideal, que a partir de allí ya no se tome café, porque bueno, el café tiene alteraciones en todo el organismo, ¿no? Por ejemplo, a ver. Y actúa sobre el sistema nervioso y a nivel del sistema nervioso produce estado de alerta, produce, puede decir, es un desfatigante en altas concentraciones, en altas dosis o podríamos hablar en concentraciones tóxicas, podría provocar convulsiones, cosa que es la cafeína pura, no un café, ¿no? Con lo que, digamos, que produce todas las alteraciones a nivel del sistema nervioso que incluyen el insomnio, la agitación, el estado de ansiedad, genera ansiedad claramente. Y después genera, por ejemplo, a nivel cardíaco aumenta la frecuencia cardíaca. Es un estimulante. Es un estimulante de la frecuencia cardíaca también. Esto se ve muy claramente en chicos, por eso los chicos no deberían tomar café, niños, y hablamos de ellos de menos de 3 años, que como la cafeína está en muchas sustancias, en muchas cosas que se consumen, uno a veces cree que la cafeína está en el café. En el café, en la taza. ¿Y dónde más está la cafeína? Y a ver, tenemos en todas las bebidas colas, tienen cafeína. Claro. La Coca-Cola, la Pepsi-Cola. El El chocolate tiene otra sustancia que en realidad es la teobromina, que viene acompañado de algo de cafeína. El mate contiene algo de cafeína. La leche chocolatada contiene cafeína. Ahora, y ni hablar, perdón, las bebidas mal llamadas energizantes que contienen cafeína, taurina, gluconolactona, son todas sustancias estimulantes. Claro, sobreexcitantes, ¿no? Esas bebidas. Exactamente. Claro. Ahora, bueno, tomamos una taza de café, un espresso, un pocillo, ¿cuántos por día? Bueno, para no estar exponiéndonos a un riesgo. Va a depender obviamente de la concentración. No es lo mismo un café liviano que un café fuerte, no es lo mismo un pocillo que una taza, un expreso que un café doble. A mí me explicaron esto, Nicolás Artusi, que es un experto en consumo de café, que el café, cuanto más agua tiene, más fuerte es, porque el café, la cafeína reacciona con el agua, y el expreso, que parece muy intenso en su sabor, en realidad al tener menos agua es menos intenso. A ver, el café es una sustancia, es decir, son varias sustancias, pero lo que estamos hablando ahora es la cafeína, es la cafeína que podríamos decir que es un polvillo, un polvo, disuelto en agua.
va a depender de la cantidad de café que uno ponga y en cuanto lo diluya, Sí. la concentración que tenga. Bien. Entonces vamos a hablar de miligramos Sí. en la cantidad de pocillos. Sí. Se calcula que una taza de café. Sí, una taza mediana. Una taza mediana. Sí, la un que uno jarrito, toma, ¿un jarrito o no? Un poquito sí, más grande. un poquito más grande. Sí. Una taza, Sí. no un pocillo largo. Sí, la taza de sino- café con leche, La digamos. taza de café con Sí. leche. Una taza de café con leche tiene entre 90 y 110 miligramos De cafeína. de cafeína. Bien. Se calcula que un adulto no debería superar los 400 miligramos por día. O sea, 4 tazas. 4 tazas, Como claro. mucho. Si no toma ninguna bebida cola, Claro, claro. si no toma mate, Sí, sí, sí. si además no agregó leche chocolatada en el desayuno, es Si decir, rebajo ese café con leche, le agrego leche, la cantidad de cafeína que contiene la taza es la misma. es la misma. ¿Y Uno cuál puede es- diluirla o no, pero la cantidad de cafeína es la misma. ¿Cuál es el riesgo de tomar más de 4 cafés por día? Bueno, tiene que ver con estas cosas que mencionábamos, ¿no? Que aumenta mucho la ansiedad. El argentino ya de por sí es una Sí, persona sí, que tiene un estresado, nivel de sí. ansiedad muy alto. El café estimula Sí, sí. esa ansiedad, empieza a generar trastornos del sueño. Por eso decíamos que una cosa es tomar a la mañana Sí, sí. y otra cosa es tomar después de la tardecita, anoche. El café después de la cena suele no ayudar en absoluto para conciliar el sueño, porque normalmente el café produce una alteración en la conciliación Claro. del sueño. ¿Impacta en la melatonina, que es esta hormona tan clave para inducir el sueño? Sí, tiene una relación ahí con la melatonina que hace que se altere el sueño y pueda generar insomnio. Y como se altera la conciliación, veo que hay veces que hay las personas que les cuesta Sí, conciliar, sí, una vez sí, que sí. se duermen bien. Sí, el sí. problema es que no les cuesta dormirse. ¿Varía, el café ahí varía actúa este mucho. efecto si uno le agrega azúcar o ese tipo de agregados químicos no impactan en la intensidad del efecto de la cafeína? Sí, en el caso del azúcar, el azúcar también puede funcionar como estimulante. Ah, al contrario, ¿sí? sí, ajá. Con lo que obviamente Claro. puede nos da una alerta, coincidir. sí, un sacudón de Ahora, azúcar. si la gente toma los 4 cafés, pero además toma gaseosa cola durante Claro. las comidas y además toma té o mate y Sí, además sí. come chocolate, Sí, sí. digamos que son todos factores. Fijémonos que, por ejemplo, es frecuente que un estudiante universitario, sí. son todas las cosas que hace, ¿no? Claro. Toma café, toma mate, le Sí. pone azúcar, Bebidas colas, sí. fuma, ¿Genera bebida adicción el café? hay mucha discusión sobre si genera adicción. La verdad que el tema de la adicción es algo más que se puede englobar un poco más. Cualquier sustancia, nosotros en el hospital hemos atendido adictos a gaseosas. Ajá. Es decir, cualquier sustancia, porque la adicción no solo depende de la capacidad de una sustancia de generar una dependencia. Depende también de La la psicología persona, del- claro, sí. de la estructura psíquica de una Sí, sí. persona para enfermarse y de un contexto social Claro. que apoye el consumo o que Sí, sí. insista demasiado en el consumo de algo. ¿Han atendido adicciones a café en el hospital? No, hemos por ahí atendido concomitantemente con dependencias a otra cosa, gente que consume mucho café, Sí. entonces apelamos a la disminución de ese consumo. ¿Qué es lo que puede pasar más allá de una adicción o de una alerta excesivo o de la rapidez del ritmo cardíaco en términos digestivos si uno consume mucho café? ¿Puede producir úlceras? Bueno, el café es un irritante para la mucosa gástrica. Por lo tanto, en una persona que tiene gastritis, una persona que tiene una úlcera, es decir, una de las primeras cosas que se le sacan de la dieta Claro. es el café porque funciona como irritante. Sobre todo, tenemos distintas formas de café, ¿no? Entonces, una cosa es la infusión de café hecho a través de la molienda del grano Sí. y otra cosa son todas las otras formas de café instantáneo, todo eso que por ahí suelen ser mucho más alteradores de la mucosa gástrica y entonces tienen alguna complicación más. ¿El café instantáneo por la cantidad de cafeína o por los otros componentes Por, que las otras- tiene? por las Ah, formas que claro. tiene Más artificial de alguna exactamente. manera. Entonces sí. tiene más alteraciones sobre la mucosa gástrica. El café en cápsula que se ha puesto tan de moda de distintas marcas con la máquina que le agregás la cápsula, varía, es decir, esa calidad de café es distinta a la del café molido, por ejemplo, y en esas diferencias el efecto es otro. No sé si la calidad es
distinta. Por ahí lo que sí puede producir es más alteraciones a nivel digestivo. No sé si por la calidad, por ahí tiene que ver con la modalidad de presentación que le facilita ser fácilmente disoluble y demás, hace que tenga distintos agregados químicos que lo que es la simple infusión del café, ¿no? Claro. Si tuviera que recomendar un tipo de café, un modo de tomarlo que fuera el más sano de todos, ¿cuál sería? No soy un especialista en pero, café, digamos, sino en el efecto de la cafeína. Claro, pero como médico ver... No, bueno, probablemente, es decir, lo recomendaría siempre de esta manera, ¿no? El café de infusión, en lo posible, el café durante la mañana y no muy avanzada la tarde, en una dosis racionalmente a tener en cuenta, es decir, una no o dos más, tazas. Una o dos tazas, si uno va además a agregarle o mate, o té, o bebidas colas, que las bebidas colas se consumen mucho y la concentración no es poca, ¿no? Claro. Entonces es a tener en cuenta la cantidad de cafeína a lo largo de todo el día que uno termina consumiendo. Claro. Entre el café y el mate, que también los estudiantes, hablaba de los estudiantes, consumen mucho en sus épocas de universitarios, ¿qué prefiere usted? El mate. ¿El mate? ¿Por qué? El mate, y porque claramente el mate nos aporta, es decir, no solo los nutrientes que tiene la yerba mate, sino que además se bebe mucha agua. Y se bebe mucha más agua que con el café. Entonces, bueno, el beber mucha agua, eso es bueno para la salud en general. Se bebe agua con el mate. Con el mate. ¿Pero no es diurético eso? ¿Es agua que nos hidrata o que estamos eliminando...? Bueno, hay un poco de las dos cosas. Lo que pasa que igualmente es agua que nos mantiene hidratados. Si no tiene un efecto diurético por la del café no nos mantiene. Sí, lo que pasa es que la cantidad es mucho menor. Claro. ¿Y el té es como parecido al café? El té es bastante parecido al café. Si bien tiene un poco menos de cafeína, tiene casi la mitad. Una taza de té tiene casi la mitad de cafeína que lo que tiene una taza ¿Y la teína existe cafeína. o es un mito? No, existe. Pasa que, a ver, cuando uno habla de una planta, qué sé yo, cualquiera, es decir, hablando de la marihuana. La marihuana tiene 400 principios químicos diferentes, la planta. Cuando uno habla de, qué sé yo, de la cocaína, tiene otra cantidad. Cuando uno habla del tabaco, la nicotina es uno, tiene cantidad de alcaloides. Bueno, cuando uno habla de la planta de café o la planta de té, también tiene muchos. Pasa que básicamente lo que tiene es uno de ellos. La planta de café tiene muchos alcaloides, la cafeína, la que más conocemos. La planta de yerba mate es similar y la de té es similar. Carlos, finalmente en los adolescentes que empiezan a incursionar por ahí con el café con leche ya desde la primera adolescencia, ¿cuáles son la prudencia que tenemos que tener? No, el café con leche, y vuelvo a repetir esto que decíamos al principio, ¿no? Es bueno a la mañana porque mejora la atención, mejora la capacidad más leche de comprensión. Que café, sí, no. Está bien, una taza de café con un poco de leche. Cortado, un café cortado, tal cual, o un mitad y mitad. En un chico está bien. Un chico de 11, 12 años está bien. Se habla de que por encima de los 5. Sí. ¿5 años tomando café? ¿Una taza? Sí, por encima de los 5. No, por encima de los 5 el consumo de café o de otras bebidas. Por debajo de los 5 es lo no recomendado. Y nosotros, es decir, a ver, tenemos algunas estadísticas en el país. Nuestro país consume alrededor de 1 kilo de café per cápita por año. ¿Sí? Alrededor de 1 kilo. ¿Comparado con otros lugares? No, si lo comparamos con los países nórdicos del norte de Europa, consumen encima de 15. Canadá consume encima de 15 por persona por año. Entonces, en ese punto no. Tan marcada. Sí, muy marcada. Sin embargo, lo que pasa es que en nuestro país se consume mucho mate. Que todos esos países no consumen. Acá el mate... Cafeína, es decir, ¿de café o de cafeína? No, estaba hablando de café puro. De café, de kilos de café. Claro, en vez de consumir café, aquí se sustituye yerba por mate. Sí, entiendo. Estaba hablando de kilos de café molido por persona. Pero cuando uno lo distribuye por grupos etarios, por ejemplo, tenemos que los chicos de menos de 2 años en nuestro país tienen un consumo de alrededor de 11 miligramos por día de café. Con lo que eso es muy alto para este grupo etario, ¿no? Estamos para los niños mal, muy niños, tal cual. Y última pregunta, ¿el café descafeinado tiene sentido o tiene tanto componente químico que mejor tomar un café, menos café, pero tomar café real? Un buen café me parece que siempre es mejor, claro. Es decir, con moderación suele ser más saludable las cosas que apelar a otras sustancias que pueden contener más químicos que hacen menos bien a la salud. Muchísimas gracias, Carlos, para comentar estos mitos sobre el café.